Hace apenas 3 noches, a las 2:17 de la madrugada, recibí una llamada que todavía retumba en mi espíritu como un eco que no se apaga. No era una llamada común. Venía desde las afueras de Houston, Texas, en una zona industrial donde trabajan camiones de carga pesada, maquinaria y depósitos eléctricos. Del otro lado de la línea estaba Andrés Salgado, un hombre de 48 años, conductor de tráiler, padre de 3 hijos, miembro fiel de su congregación, pero no alguien dado a exageraciones ni a experiencias místicas. Su voz no sonaba emocionada, sonaba quebrada, contenida, como alguien que había visto algo que no sabe cómo explicar sin que lo tomen por loco. Me dijo: pastor, necesito que escuche esto con calma, porque yo mismo todavía no lo entiendo. Andrés estaba haciendo su ruta nocturna, transportando material eléctrico hacia un centro logístico al norte de la ciudad. Todo era normal hasta que al cruzar una intersección cerca de un transformador de alta tensión, ocurrió algo que los reportes después calificaron como una falla eléctrica masiva, pero lo que él vivió fue mucho más que eso. Un arco eléctrico descendió desde la estructura metálica, una descarga brutal, visible, que impactó directamente la cabina del camión. El vehículo perdió el control, giró violentamente y terminó estrellado contra una barrera de concreto. Las cámaras de tráfico captaron el momento. Fue real, fue físico, fue devastador. Cuando los paramédicos llegaron, encontraron el camión destruido y a Andrés impulso. Durante 11 minutos completos, según el reporte médico, su corazón no latió. 11 minutos donde para la ciencia ya no había nada que hacer. Su cuerpo estaba inmóvil, sus signos vitales ausentes. Pero algo ocurrió en ese intervalo que cambió todo, porque Andrés regresó, y cuando abrió los ojos en la ambulancia no gritó de dolor, no preguntó qué había pasado, no pidió a su familia. Lo primero que dijo, sujetando con fuerza la muñeca del paramédico, fue una frase que dejó a todos en silencio. Dígale a la gente que se salgan, que hay estados donde ya no es seguro quedarse antes de abril. Cuando llegó al hospital, insistió en hablar conmigo. Fui a verlo personalmente esa misma mañana. Estaba conectado a monitores con quemaduras en el pecho y el brazo izquierdo, pero completamente lúcido. Sus ojos no eran los de alguien confundido, eran los de alguien que había visto demasiado. Me tomó la mano y me dijo en voz baja, pero firme: pastor, yo no soñé esto. Yo estaba afuera y él me habló claro. Hay lugares donde la cobertura se está quitando y el tiempo se está acabando. Sentí un peso inmediato en mi espíritu. No era una historia más. No era una experiencia emocional. Había una autoridad en sus palabras, una urgencia que no venía de él. Me describió cómo en ese momento, donde su cuerpo estaba sin vida, se encontró consciente, elevado, viendo la escena desde arriba. Vio su propio cuerpo dentro del camión destruido, pero no había dolor. Había un silencio profundo hasta que todo cambió. Una luz, no como la del sol, sino más pura, más penetrante, lo envolvió. Y en medio de esa luz, una presencia. No necesitó que le dijeran quién era. Su espíritu lo supo de inmediato: Jesús. Pero no como muchos lo imaginan. No suave, no distante, sino firme, lleno de autoridad, con una mirada que atravesaba todo. Y lo primero que le dijo no fue consuelo, fue una advertencia. Regresa y diles que se están quedando donde no deben, que hay zonas marcadas y el que no discierne el tiempo quedará expuesto. Andrés me dijo que sintió un temor santo, no miedo, pero sí la certeza de que esto era serio, que no era opcional, que no era simbólico. Intentó preguntar, intentó entender, pero lo único que pudo decir fue: Señor, ¿quién es? Y la respuesta fue directa: a los que les estoy hablando lo sabrán. Cuando terminó de contarme esto, hubo un silencio en la habitación. No un silencio vacío, un silencio cargado. Yo no podía responder de inmediato porque en ese momento entendí algo que no puedo ignorar ni suavizar. Esto no fue un accidente cualquiera. Esto fue una interrupción divina. Y mientras salía de ese hospital, el Espíritu de Dios me hablaba con claridad. No es el único. Estoy hablando, pero muchos no están escuchando. Iglesia, lo que está ocurriendo no es casualidad. No es coincidencia que eventos así estén sucediendo en lugares específicos. No es normal que hombres comunes regresen con mensajes tan precisos, con fechas, con advertencias territoriales. Dios está marcando algo y no podemos seguir ignorándolo, porque cuando el cielo empieza a señalar lugares no es para asustar, es para salvar. Y hoy yo no te hablo desde teoría, te hablo desde una carga espiritual que no me deja callar. Hay estados, hay regiones donde quedarse puede convertirse en desobediencia y esto apenas comienza a revelarse. Pero antes de continuar,
Necesito que hagas algo no como rutina, sino como acto espiritual consciente. Escribe en los comentarios: discierno el tiempo y obedezco la dirección de Dios. No lo hagas por hacerlo. Escríbelo si estás dispuesto a escuchar, aunque lo que venga incomode, porque lo que voy a mostrarte ahora no es información, es dirección. Lo que ese hombre vivió en esa madrugada no fue simplemente una experiencia cercana a la muerte, no fue una alucinación provocada por el trauma, ni una distorsión de su mente bajo presión. Porque hay algo que los que hemos caminado con Dios por años sabemos discernir cuando se manifiesta la diferencia entre una emoción humana y una intervención divina. Y lo que estaba delante de mí en esa habitación de hospital no era un hombre confundido tratando de armar una historia. Era un testigo temblando bajo el peso de una revelación que no le pertenecía, que no pidió, pero que ahora estaba obligado a entregar. Mientras me hablaba, cada palabra parecía salir con dificultad. No porque dudara, sino porque entendía que lo que estaba diciendo iba a confrontar, iba a incomodar, iba a romper la falsa sensación de seguridad en la que muchos han construido su vida espiritual y natural. Me dijo algo que no he podido olvidar desde ese momento. Algo que quiero que escuches con atención, porque aquí empieza a revelarse el corazón del mensaje. Pastor, yo pensé que todo estaba bien. Yo pensaba que mientras uno estuviera trabajando, sirviendo a Dios, criando a sus hijos, todo estaba en orden. Pero allá entendí que no todo lugar es cobertura y no todo lo que parece estable es aprobado por Dios en este tiempo. Cuando él dijo eso, sentí un golpe directo en el espíritu porque estamos acostumbrados a medir la voluntad de Dios por la estabilidad, por la rutina, por lo que funciona. Pero Dios no se mueve por lo cómodo, Dios se mueve por propósito. Y hay momentos en la historia donde Él comienza a reposicionar a su pueblo, no porque todo esté mal, sino porque algo viene que requiere estar en el lugar correcto. Andrés me describió que después de esa primera advertencia, el entorno alrededor de él cambió. Ya no estaba viendo el accidente, ya no estaba en la carretera, estaba en lo que él llamó un espacio suspendido, como si estuviera sobre un mapa, pero no un mapa normal. Me dijo: pastor, yo podía ver ciudades, pero no como uno las ve. Era como si las viera espiritualmente. Algunas estaban cubiertas y otras estaban expuestas. Esa palabra se repitió varias veces. Expuestas, no destruidas aún, no colapsadas, pero sin cobertura. Y ahí es donde muchos no entienden cómo opera Dios. Antes de que ocurra lo visible, hay movimientos invisibles. Antes de que el juicio toque la tierra, la cobertura se retira. Y cuando la cobertura se retira, lo que antes estaba contenido queda libre. Le pregunté qué significaba eso, y su respuesta fue inmediata, sin titubeo. Son lugares donde se han acumulado decisiones, donde se han abierto puertas, donde el pecado, la soberbia, la corrupción y la rebelión han llegado a un punto donde Dios ya no puede sostener lo que el hombre insiste en mantener. No era una opinión, no era una interpretación, era una transmisión. Y aquí es donde el mensaje empieza a volverse incómodo, porque no estamos hablando de países lejanos ni de regiones desconocidas. Estamos hablando de territorios donde hay iglesias, donde hay creyentes, donde hay familias que aman a Dios, pero que están dentro de sistemas, ambientes o regiones que están entrando en una fase de sacudida. Entonces le pregunté lo que cualquier pastor responsable preguntaría: esto es para todos. Dios está diciendo que todos deben salir, y su respuesta fue clara. Y esto es importante que lo entiendas para no caer en extremos. No, pastor, no todos, pero sí hay personas a las que Dios ya les está hablando y no lo han tomado en serio. Cuando dijo eso, algo se alineó en mi espíritu con muchas conversaciones que he tenido en los últimos meses con personas que dicen: pastor, siento que algo me está moviendo. Siento que debo cambiar, pero no sé por qué. No es casualidad, no es ansiedad, es dirección que no ha sido obedecida. Y aquí es donde entra la parte más delicada de esta revelación, porque Andrés me dijo que en ese momento Jesús extendió su mano y le permitió ver con más detalle ciertas regiones. No me dio una lista como quien lee un papel, no fue así. Fue más bien una impresión clara, como cuando sabes algo sin que te lo expliquen con palabras humanas. Pastor, hay estados específicos, no todos, pero hay 6, donde lo que viene será diferente, será concentrado, será repentino y muchos no estarán preparados porque nunca pensaron que ese lugar sería vulnerable. Cuando escuché eso, sentí un silencio interno, como cuando el Espíritu Santo te hace detenerte, porque lo que viene requiere reverencia. No estamos hablando de pánico, no estamos hablando de salir corriendo sin dirección. Estamos hablando de discernimiento, porque una de las mayores tragedias en la vida de un creyente
No es enfrentar una prueba, es estar en el lugar equivocado cuando esa prueba llega. Y eso es lo que Dios está tratando de evitar, porque Él no es un Dios que destruye sin avisar. Toda la Escritura lo confirma. Antes de Sodoma hubo advertencia. Antes del diluvio hubo instrucciones. Antes de cada sacudida hubo una voz que habló. El problema nunca ha sido la falta de voz. El problema ha sido la falta de oído. Andrés me dijo algo más. Y aquí quiero que prestes mucha atención, porque esto toca directamente el corazón de la iglesia hoy. Pastor, hay gente que ya recibió señales, pero las explicó como estrés, como emoción, como confusión, y las dejó pasar. Eso es peligroso porque cuando Dios comienza a hablar, rara vez lo hace de la manera que esperamos. No siempre es una voz audible, no siempre es una visión abierta. A veces es una incomodidad persistente. A veces es una puerta que se cierra repetidamente. A veces es una inquietud que no se va. Y muchos, en lugar de detenerse a orar, se esfuerzan más por mantener lo que ya no tiene respaldo. Mientras él hablaba, yo recordaba cuántas veces las personas me han dicho, pastor, no entiendo por qué todo se está complicando en este lugar. Antes todo fluía. Y quizás la pregunta correcta no es por qué se complicó, sino si ese lugar sigue siendo el lugar donde Dios quiere que estés en esta temporada. Porque hay estaciones que terminan, aunque nos cueste aceptarlo, y quedarse más allá de la temporada correcta puede convertir una bendición pasada en una trampa presente. Andrés también me describió el sentir que había en esa presencia. No era ira descontrolada, no era condenación, era una mezcla de autoridad y tristeza. Pastor, él no estaba gritando, pero cada palabra pesaba como si supiera que algunos no iban a obedecer. Esa frase me atravesó porque revela algo profundo. Dios advierte pero no obliga. Él habla pero no fuerza. Él muestra pero deja la decisión en nuestras manos. Y ahí es donde se define todo. En ese momento entendí que este mensaje no es para todos de la misma manera, pero sí es para todos en cuanto a discernimiento. Porque aunque no todos estén llamados a moverse físicamente, todos estamos llamados a despertar espiritualmente, a evaluar, a preguntar, Señor, ¿estoy donde debo estar? Porque la obediencia en este tiempo no será general, será específica, no será colectiva, será personal. Y el que intente copiar la dirección de otro sin tener confirmación propia también se puede equivocar. Pero lo más fuerte de todo fue cuando Andrés, con lágrimas en los ojos, me dijo, Pastor, lo que más me impactó no fue lo que vi, fue lo que sentí. Sentí que el tiempo se está cortando para decidir. No estamos en un tiempo de aplazar decisiones espirituales. No estamos en un tiempo de decir, después lo veo. Hay momentos donde la ventana es limitada, donde la oportunidad de moverse, de alinearse, de corregir tiene un marco. Y cuando ese marco se cierra, ya no se trata de si entendiste o no. Se trata de que el tiempo pasó. Y aquí es donde este mensaje empieza a tomar forma con mayor claridad, porque lo que comenzó como un accidente en una carretera de Texas se está revelando como una advertencia más amplia, no aislada, no simbólica, específica, territorial, con fechas, y eso no es común. Cuando Dios empieza a poner fechas, no es para jugar con la emoción humana, es porque hay un punto en la línea del tiempo donde algo cambia. Yo no te estoy diciendo que tomes decisiones impulsivas, no te estoy diciendo que entres en temor, te estoy diciendo que no ignores cuando Dios habla, que no minimices lo que el Espíritu Santo ha estado inquietando dentro de ti, que no justifiques la desobediencia con lógica, porque en los tiempos donde Dios reposiciona, la lógica muchas veces queda atrás de la obediencia. Y mientras salía de ese hospital con esa carga en el pecho, entendí que este mensaje no podía quedarse en una conversación privada. Porque si Dios permitió que un hombre muriera por minutos y regresara con una advertencia tan específica, no es para que unos pocos la escuchen, es porque hay una urgencia que debe ser comunicada. Y no desde el miedo, sino desde la responsabilidad. Porque lo que viene no tomará por sorpresa a los que escuchan, pero sí a los que ignoran. Y la pregunta que empieza a levantarse, aunque aún no la respondas en voz alta, es esta. Y si Dios ya te habló y no lo tomaste en serio, lo que comenzó a formarse en mi espíritu después de escuchar ese testimonio no fue una emoción pasajera ni una impresión ligera. Fue una convicción que fue tomando peso con cada hora que pasaba, como si Dios mismo estuviera empujando este mensaje hacia afuera, no para crear alarma, sino para despertar a un pueblo que ha aprendido a normalizar lo que ya no es normal en el calendario espiritual. Porque una de las cosas más peligrosas en este tiempo es la capacidad que hemos desarrollado de convivir con señales sin interpretarlas, de ver patrones sin discernirlos,
de escuchar advertencias y clasificarlas como exageraciones. Y mientras más meditaba en lo que Andrés había visto, más entendía que esto no se trataba de un evento aislado, sino de una convergencia de señales que ya están ocurriendo pero que muchos no han conectado. Porque déjame decirte algo con claridad pastoral y profética. Cuando Dios empieza a hablar de territorios específicos, es porque hay una dinámica espiritual operando sobre esos territorios que ha llegado a un punto crítico. No es casualidad, no es geografía solamente, es acumulación, es historia espiritual, es decisiones humanas sostenidas en el tiempo que abren puertas que luego no pueden ser cerradas con facilidad. Y aquí es donde la iglesia tiene que madurar en su entendimiento, porque no todo lo que ocurre en una región es simplemente político, económico o natural. Hay dimensiones que no se ven, pero que afectan lo visible. Mientras oraba por esto, comenzaron a venir a mi memoria eventos recientes que, vistos de manera individual, parecen normales dentro del caos del mundo actual. Pero cuando los colocas uno al lado del otro, empiezan a dibujar una línea. Incendios que no se comportan como incendios normales, tormentas que aparecen fuera de temporada, fallas eléctricas que afectan zonas completas sin explicación clara, incrementos abruptos de violencia en regiones que antes eran relativamente estables, decisiones gubernamentales que generan presión social en puntos específicos. Y la pregunta no es si esto ha ocurrido antes, porque sí ha ocurrido. La pregunta es la concentración, la frecuencia y la ubicación, porque lo que Andrés vio no fue destrucción generalizada en todo el país, fue algo más preciso. Pastor, no es todo, son puntos como si fueran focos donde algo se está acumulando. Esa frase es clave. Focos, zonas de acumulación. Y eso es exactamente como opera muchas veces el juicio de Dios en la historia bíblica. No comienza global, comienza localizado. No toca todo al mismo tiempo, toca donde la medida se ha llenado. Y eso no significa que Dios odie esos lugares, significa que ha habido advertencias previas que no fueron escuchadas. Y aquí es donde muchos pueden tropezar si no tienen discernimiento, porque inmediatamente el pensamiento humano dice, pero ahí hay iglesias, ahí hay gente buena, ahí hay creyentes fieles. Y sí, es verdad, pero eso no ha detenido nunca los procesos cuando una región entra en un ciclo de consecuencia espiritual. Por eso Dios en su misericordia siempre llama a los suyos antes, siempre habla antes, siempre da una oportunidad de moverse, de ajustarse, de alinearse. Pero ese llamado no siempre es masivo, muchas veces es individual, es una instrucción personal en medio de un entorno colectivo. Andrés me dijo algo que confirmó esto con más fuerza. Pastor, yo no vi multitudes saliendo, vi específicas siendo alertadas. Eso cambia completamente la forma en que debemos escuchar este mensaje, porque no se trata de que todo el mundo haga lo mismo, se trata de que cada uno discierna lo que Dios le está diciendo. Porque en medio de una misma ciudad puede haber alguien llamado a quedarse como luz y otro llamado a salir para preservación, y ambos pueden estar en obediencia si han escuchado correctamente. Pero aquí viene el punto que no podemos ignorar. Él también vio que muchos de los que estaban siendo alertados no reaccionaban. Era como si escucharan, pero lo postergaban, como si pensaran que todavía había tiempo. Esa actitud es la que históricamente ha puesto a las personas en el lugar equivocado, en el momento equivocado, no por falta de advertencia, sino por falta de respuesta, porque hay una diferencia entre oír y obedecer. Y en este tiempo esa diferencia puede definir mucho más de lo que imaginamos. Mientras procesaba todo esto, el Espíritu Santo trajo a mi corazón un principio que atraviesa toda la Escritura. Dios no se mueve según nuestro calendario, sino según el suyo. Y cuando su calendario avanza, nuestras excusas no lo detienen, nuestras dudas no lo retrasan, nuestras opiniones no lo modifican. Por eso hay momentos donde la única respuesta correcta no es entender completamente. Es obedecer aunque no tengas todas las piezas. Y eso es lo que hace este mensaje tan confrontante, porque no apela a la lógica completa, apela a la sensibilidad espiritual. Y aquí es donde necesito hablarte con claridad, sin rodeos, pero con amor pastoral. Si en los últimos meses has sentido una incomodidad persistente con el lugar donde estás, si has tenido pensamientos repetitivos sobre moverte, cambiar, salir, si has visto puertas cerrarse que antes estaban abiertas, si hay una sensación interna de que algo no está alineado, aunque externamente todo parezca bien, no lo ignores automáticamente, no lo clasifiques de inmediato como estrés o inestabilidad emocional. Detente ora pregunta, porque podría ser el Espíritu Santo tratando de guiarte antes de que algo cambie.
No estoy diciendo que toda incomodidad viene de Dios, pero sí estoy diciendo que no toda incomodidad es casual. Y en tiempos como este, donde hay movimientos territoriales en el mundo espiritual, la dirección de Dios se vuelve más específica, más urgente, más puntual. Ya no es un tiempo de vivir en piloto automático, es un tiempo de caminar con oído atento. Andrés también me describió algo que me estremeció profundamente. Me dijo, pastor, había una sensación de límite, como si hubiera una fecha donde algo cambiaba, no como castigo inmediato, pero sí como un punto donde ya no sería igual. Y aunque en ese momento él no tenía claridad total de la fecha, sí tenía la certeza de que había un margen. Y cuando alguien que ha estado en la presencia de Dios habla de un margen de tiempo, no podemos tomarlo a la ligera, porque esto es lo que muchas veces no entendemos. La gracia no es infinita en su manifestación temporal para ciertas decisiones. Hay ventanas, hay oportunidades, hay momentos donde la puerta está abierta para actuar. Y cuando esa ventana se cierra, no significa que Dios dejó de amar, significa que el tiempo de actuar de cierta manera pasó, y entonces las consecuencias toman su curso. Mientras más oraba, más claro se hacía el patrón. Advertencia, margen, decisión, consecuencia. Ese es el orden, y lo que estamos viviendo ahora es la fase de advertencia dentro de un margen. No estamos en la consecuencia todavía, pero tampoco estamos al inicio. Estamos en un punto intermedio donde la respuesta del pueblo de Dios es crucial. Y aquí es donde este mensaje deja de ser simplemente informativo y se vuelve profundamente personal. Porque ya no se trata de lo que le pasó a Andrés. Ya no se trata de lo que está ocurriendo en ciertas regiones. Se trata de ti, de tu casa, de tu ubicación, de tu sensibilidad, de tu disposición a obedecer, aunque eso implique incomodidad, cambios, decisiones difíciles. Porque seamos honestos, moverse no es fácil. Salir de un lugar donde tienes estabilidad, trabajo, relaciones, rutina, no es sencillo. Requiere fe, requiere valentía, requiere romper con la lógica natural. Y por eso muchos, aún sintiendo la dirección, la postergan, porque el costo visible parece más grande que el beneficio invisible. Pero ahí es donde la fe entra, porque la fe no se basa en lo que ves, se basa en quién te está hablando. Y si es Dios quien está hablando, entonces la obediencia nunca será una pérdida, aunque en el proceso se sienta como tal. Porque Dios nunca guía a sus hijos para destruirlos, siempre los guía para preservarlos, aunque el camino no sea cómodo. Andrés terminó esa parte de su relato con una frase que se quedó grabada en mi corazón. Pastor, lo más fuerte no era lo que iba a pasar, era saber que algunos podían evitarlo, pero no lo harían. Esa es la tragedia que este mensaje intenta evitar, no el evento en sí, sino la desobediencia que expone innecesariamente. Porque hay cosas que vienen que no se pueden detener, pero sí se puede decidir dónde te encuentran. Y esa decisión en muchos casos se está tomando ahora en silencio, en lo privado, en la oración que haces o que no haces, en la sensibilidad que desarrollas o que ignoras. Y mientras todo esto se alineaba dentro de mí, entendí que lo que sigue en este mensaje no será cómodo, pero será necesario. Porque Dios no está jugando con su iglesia, está llamando, está advirtiendo, está dando dirección, y el que tenga oído para oír no solo escuchará, obedecerá. Hay un punto en el trato de Dios con el hombre, donde la advertencia deja de ser una sugerencia y se convierte en una línea divisoria. No es un momento escandaloso, no siempre viene acompañado de señales visibles inmediatas, pero en el mundo espiritual queda establecido como un antes y un después. Y mientras seguía orando por lo que Andrés había visto, el Espíritu Santo comenzó a llevarme a ese punto exacto en la Escritura, donde una advertencia no obedecida se transforma en pérdida irreversible. Porque esto es lo que muchos no quieren escuchar, pero necesitan entender. No toda pérdida viene porque Dios quiso quitar. Muchas vienen porque el hombre decidió quedarse donde ya no debía estar. Y aquí es donde este mensaje entra en su fase más confrontante, porque ya no estamos hablando de discernir señales o de analizar lo que está ocurriendo. Estamos hablando de responder o no responder, y la diferencia entre esas dos decisiones puede marcar destinos. Porque cuando Dios habla y el hombre no actúa, lo que sigue no es silencio, es consecuencia. Quiero que recuerdes conmigo una escena que no es nueva, pero que en este tiempo toma un peso diferente. La historia de Lot en Sodoma no era un incrédulo, no era un hombre alejado completamente de Dios. Era alguien que en cierto punto tomó decisiones basadas en lo que parecía conveniente, fértil, prometedor. Escogió un lugar que a los ojos humanos tenía todo para prosperar,
Pero ese mismo lugar con el tiempo se convirtió en un entorno cargado espiritualmente, corrompido, saturado de prácticas que llegaron a un punto donde el juicio no podía detenerse. Y aquí viene lo clave. Cuando el momento llegó, Dios envió mensajeros. No destruyó sin avisar, no actuó sin advertir. Hubo una instrucción clara. Salgan, no negocien, no miren atrás, no intenten ajustar el lugar. Salgan. Y aún así la respuesta no fue inmediata. La Biblia dice que Lot se demoraba, que hubo resistencia, que hubo apego, que hubo una lucha interna entre lo que Dios estaba diciendo y lo que su corazón todavía quería sostener. ¿Te das cuenta del paralelismo? No fue ignorancia, fue lentitud, fue indecisión, fue ese espacio peligroso donde sabes que debes moverte, pero aún no lo haces. Y en ese espacio el tiempo sigue avanzando. Porque esto es lo que quiero que entiendas con claridad hoy. El mayor riesgo en este tiempo no es no saber, es saber y no actuar. Es haber recibido dirección y seguir posponiéndola. Es sentir el llamado y tratar de adaptarlo a tu comodidad. Y eso es exactamente lo que este mensaje está confrontando. Andrés me dijo algo que conecta directamente con esto. Me dijo, pastor, había gente que estaba siendo advertida, pero seguían haciendo planes como si nada fuera a cambiar. Eso es profundo porque revela una desconexión entre lo espiritual y lo natural. Es vivir como si lo que Dios dijo no tuviera impacto real en las decisiones prácticas. Es escuchar pero no ajustar. Es recibir pero no aplicar. Y ahí es donde se pierde lo que Dios estaba tratando de preservar. Porque no se trata solo de salir de un lugar físico, se trata de alinearte con una dirección divina. Y cuando no lo haces, no es que Dios deja de estar contigo, pero sí te expones a procesos que pudieron haberse evitado si hubieras obedecido a tiempo. Quiero que te hagas una pregunta con honestidad, sin defensas, sin justificarte de inmediato. ¿Hay algo que Dios te ha estado diciendo que aún no has obedecido? No hablo de grandes visiones necesariamente. A veces es algo sencillo pero persistente. Una dirección que vuelve una y otra vez. Una incomodidad que no se va. Una sensación de que algo debe cambiar, y sin embargo sigues ahí esperando una señal más clara, esperando que todo se acomode, esperando que sea más fácil. Pero, ¿y si esa espera es precisamente lo que te está dejando en una posición vulnerable? Porque esto es lo que ocurrió con muchos en la historia bíblica. No fue falta de información, fue exceso de confianza. Fue pensar que aún había tiempo, fue asumir que podían esperar un poco más. Y cuando finalmente decidieron moverse ya no era el momento. Y aquí es donde el mensaje se vuelve aún más específico, porque lo que Andrés vio no era solo advertencia, también era consecuencia, no en el sentido de castigo arbitrario, sino en el sentido de resultados inevitables cuando la cobertura se retira. Me dijo, pastor, había lugares donde lo que venía no era inmediato, pero una vez que comenzaba nadie podía detenerlo. Esa frase pesa porque revela que hay procesos que una vez activados siguen su curso, y eso es lo que Dios está tratando de evitar para su pueblo. No que vivan en miedo, sino que no sean alcanzados por algo que pudieron evitar. Porque hay una diferencia entre pasar por una prueba en obediencia y pasar por una consecuencia en desobediencia. En ambas Dios puede sostenerte, pero no son lo mismo. Y aquí es donde quiero hablarte con toda claridad pastoral. Si este mensaje te incomoda, no lo rechaces de inmediato. Pregúntate por qué. Porque muchas veces la incomodidad es el primer indicador de que algo está siendo tocado y no todo lo que incomoda viene del enemigo. A veces es Dios sacudiendo lo que hemos normalizado. Porque seamos honestos, hemos aprendido a construir seguridad en cosas que no son eternas. Ubicación, economía, estabilidad social, rutinas. Y cuando Dios empieza a mover esas bases, nuestra primera reacción es resistir. Pero, ¿y si no se trata de perder, sino de ser reposicionado? Andrés también me dijo algo que me dejó en silencio por unos segundos. Me dijo, pastor, no todos los que se quedaban eran rebeldes. Algunos simplemente no creyeron que era tan serio. Esa es otra dimensión peligrosa. No es rechazo abierto, es subestimación. Es pensar que el mensaje es exagerado. Es asumir que no aplica para ti. Es escuchar y decir, sí, puede ser, pero no creo que sea para mí. Y esa actitud ha dejado a muchos en el lugar equivocado, en el momento equivocado, porque Dios no siempre grita, muchas veces habla con claridad, pero sin espectáculo, y espera que su pueblo tenga la madurez para discernir sin necesidad de dramatismo. Pero cuando esa madurez no está, se pierde la urgencia.
Y cuando se pierde la urgencia, se pierde el tiempo. Y cuando se pierde el tiempo, se pierde la oportunidad. Y aquí es donde este mensaje te confronta directamente, sin intermediarios. No puedes seguir viviendo como si nada estuviera cambiando. No puedes seguir ignorando lo que Dios ha estado inquietando dentro de ti. No puedes seguir postergando decisiones que sabes que debes tomar. Porque hay algo que viene, y no es para asustarte, es para posicionarte. Pero si no te posicionas, entonces te alcanzará donde estés. Y esa es la realidad que muchos no quieren aceptar, no porque Dios quiera que así sea, sino porque la desobediencia tiene un costo, y ese costo en este tiempo puede ser mayor de lo que imaginas. Por eso este no es un mensaje para analizar, es un mensaje para responder. No mañana, no cuando sea más cómodo, no cuando todo esté claro ahora, porque el tiempo que tienes no es infinito, y la decisión que estás postergando puede ser la que determine dónde te encuentra lo que viene. Hay momentos en la vida espiritual donde Dios deja de hablar en generalidades y comienza a dar instrucciones específicas, prácticas, directas, que no pueden ser interpretadas de muchas maneras. Y este es uno de esos momentos porque después de todo lo que Andrés vio, después de entender que hay zonas donde la cobertura está siendo retirada y que hay un margen de tiempo antes de que algo cambie, lo que vino a continuación no fue más información, fue dirección. Y aquí es donde muchos fallan. Porque nos gusta recibir revelación, pero no siempre estamos dispuestos a asumir la responsabilidad que viene con ella. Andrés me dijo que en ese momento la atmósfera cambió nuevamente. Ya no era solo una visión de lo que estaba ocurriendo en ciertos territorios, sino una interacción directa, como si el enfoque se moviera del mapa al corazón del creyente. Pastor, sentí que ya no estaba viendo. Sentí que me estaban hablando para que yo dijera exactamente lo que la gente tiene que hacer. Y eso es clave, porque Dios no solo advierte, Dios equipa. No solo muestra el problema, también da el camino para no ser alcanzado por él. La primera instrucción fue clara y quiero que la recibas sin filtrarla por lógica humana. Discernir si debes moverte, no asumir, no copiar, no reaccionar por emoción. Discernir, porque en este tiempo moverse sin dirección puede ser tan peligroso como quedarse sin obediencia. Y esto rompe con la mentalidad impulsiva que muchos podrían tener al escuchar un mensaje como este. Dios no está llamando a un éxodo desordenado. Está llamando a una obediencia dirigida. ¿Cómo se discierne eso? No es complicado, pero sí requiere seriedad, oración intencional, no una oración rápida, no una frase lanzada al aire, tiempo real con Dios, preguntas claras. Señor, estoy donde debo estar en esta temporada. ¿Hay algo que me estás pidiendo que cambie? ¿Debo permanecer o debo moverme? Y luego silencio, porque muchos preguntan, pero no se quedan para escuchar. Y en ese silencio, Dios comienza a hablar de maneras que no siempre son espectaculares, pero sí consistentes. Andrés me dijo, Pastor, los que debían moverse lo sabían. No era confusión, era resistencia. Esa frase es fuerte porque significa que en muchos casos la falta de acción no es por falta de claridad, es por falta de disposición, es porque la respuesta implica incomodidad, implica dejar algo, implica cambiar planes, implica romper estructuras que ya están establecidas. Y ahí entra la segunda instrucción, desapego. Porque no puedes obedecer a Dios completamente si estás emocionalmente atado a lo que Él te está pidiendo soltar. Y aquí es donde muchos se detienen. Casas, trabajos, negocios, relaciones, rutinas, cosas que no son malas en sí mismas, pero que pueden convertirse en un obstáculo cuando Dios dice, ya no es aquí. Y el problema no es tenerlas, el problema es no poder soltarlas cuando el cielo lo indica. Hay una mentira silenciosa que ha entrado en el corazón de muchos creyentes y es esta. Si Dios me bendijo con esto, entonces siempre debo permanecer aquí. Pero eso no siempre es verdad. Dios puede bendecirte en una etapa y luego llamarte a otra. Lo que fue correcto en una temporada puede no serlo en la siguiente. Y quedarse por apego puede convertir una bendición pasada en una desobediencia presente. Andrés lo expresó de una manera que me marcó profundamente. Pastor, vi gente aferrándose a lugares diciendo, Dios me puso aquí, pero ya no era así. Eso revela algo delicado. Podemos usar el pasado para justificar el presente sin darnos cuenta de que Dios ya se movió y nosotros no. La tercera instrucción fue igual de directa, orden en la casa, porque las decisiones que vienen no solo afectan a una persona, afectan a familias completas, y no se pueden tomar desde el desorden emocional ni desde el caos. Se requiere claridad, conversaciones que quizás han sido evitadas, ajustes que no se han querido hacer.
Preparación interna antes de cualquier movimiento externo. Porque no se trata solo de cambiar de lugar. Se trata de estar alineado como familia. Que todos entiendan. Que todos participen. Que todos estén cubiertos en oración. Porque cuando una decisión viene de Dios, no produce confusión sostenida. Produce confirmación progresiva. Puede haber preguntas, sí, pero también habrá paz en medio del proceso. Andrés me dijo algo que confirma esto. Pastor, cuando alguien decidía obedecer, aunque no entendiera todo, había una paz que no se podía explicar. Esa paz es una señal, no ausencia de dudas, pero sí una certeza interna de que estás en el camino correcto. Y eso es algo que no se puede fabricar. Es fruto de alinearse con la voluntad de Dios. La cuarta instrucción fue cobertura espiritual. Y esto es vital porque no estamos hablando solo de decisiones logísticas. Estamos hablando de movimientos en un tiempo espiritual delicado, y eso requiere protección, requiere oración constante, requiere ayuno, en algunos casos, requiere sensibilidad continua. No puedes tomar decisiones de este nivel desde la carne. No puedes basarte solo en análisis natural. Necesitas estar cubierto, necesitas estar conectado. Necesitas tener un altar activo, porque es en ese lugar donde se afinan los oídos, donde se disciernen los tiempos, donde se recibe confirmación. Y aquí es donde muchos fallan. Quieren dirección sin intimidad, quieren claridad sin buscar, quieren respuestas sin detenerse, pero Dios no funciona así. Él habla al que se acerca, Él revela al que se dispone, Él guía al que se rinde. Y la quinta instrucción fue quizás la más confrontante de todas. Obediencia sin demora, no perfecta, pero sí inmediata, no cuando todo esté resuelto, sino cuando ya tienes suficiente confirmación. Porque hay un momento donde seguir esperando deja de ser prudencia y se convierte en desobediencia disfrazada. Andrés lo dijo con lágrimas en los ojos. Pastor, fue acciente que sabía lo que tenía que hacer, pero decía, déjame organizar esto primero, déjame esperar un poco más. Y el tiempo avanzaba. Esa escena es peligrosa porque revela cómo la postergación puede convertirse en una trampa. No porque la intención sea mala, sino porque el tiempo no se detiene. Y aquí es donde necesito hablarte con toda claridad. Si Dios ya te habló, no negocies con esa palabra. No la ajustes a tu comodidad. No la pongas en pausa, porque la obediencia parcial en tiempos críticos no es suficiente. No se trata de moverte por miedo, se trata de no quedarte por desobediencia. Porque cuando Dios da una instrucción en un tiempo como este, no es opcional, no es una sugerencia, es una dirección que busca preservarte, alinearte, posicionarte correctamente. Y sí, puede implicar sacrificio, puede implicar incertidumbre, puede implicar salir de lo conocido, pero nunca implicará pérdida en el sentido eterno. Porque Dios no guía a sus hijos hacia el vacío, los guía hacia propósito. Mientras procesaba todo esto, entendí algo que quiero dejarte claro. Este mensaje no es para generar ansiedad, es para activar obediencia. No es para que tomes decisiones apresuradas, es para que no ignores decisiones necesarias. Porque hay un error común en la iglesia, pensar que mientras más esperamos, más seguros estamos. Y no siempre es así. Hay momentos donde la seguridad está en moverse, no en quedarse. Y este es uno de esos momentos para algunos. No para todos de la misma manera, pero sí para muchos más de los que imaginan. Por eso este bloque no es informativo, es directivo. Dios está diciendo, disciérneos, sueltos, ordenas, cúbrete, obedece. Y cada una de esas acciones no puede quedarse en teoría, tiene que convertirse en práctica, porque lo que viene no será enfrentado correctamente por los que saben mucho, sino por los que obedecen a tiempo. Y esa es la diferencia que se está marcando ahora mismo en silencio, en lo íntimo, en decisiones que nadie ve, pero que pronto tendrán un impacto visible. Y la pregunta que queda en el aire no es si Dios está hablando, es si tú estás dispuesto a obedecer sin demora. Hay algo que el Espíritu Santo dejó muy claro mientras este mensaje se iba formando, y es que lo que viene no solo revelará dónde estás, revelará si estabas preparado. Porque hay una diferencia profunda entre estar informado y estar listo, entre haber escuchado una advertencia y haber respondido correctamente a ella. Y aquí es donde entramos en una de las partes más serias de todo este mensaje, porque no todos vivirán lo que viene de la misma manera, no porque Dios haga acepción de personas, sino porque las decisiones que se están tomando ahora están marcando una diferencia que pronto será visible. Andrés me dijo que en medio de esa visión, después de recibir las instrucciones, vio algo que no era agradable de contemplar, pero que era necesario entender.
Me dijo, pastor, vi dos grupos claros, no por etiqueta, no por religión, sino por respuesta. Y eso es lo primero que debemos corregir en nuestra mente. Esto no se trata de denominaciones, no se trata de quién dice ser creyente, se trata de quién obedeció cuando Dios habló. Porque en este tiempo la diferencia no la hará el conocimiento acumulado, la hará la obediencia aplicada. El primer grupo que él vio era un grupo que había respondido, no perfectos, no sin miedo, no sin dudas, pero habían dado pasos. Algunos habían hecho ajustes internos, otros habían tomado decisiones externas, algunos se habían movido físicamente, otros habían reordenado completamente su vida sin necesariamente cambiar de ubicación. Pero todos tenían algo en común. Habían tomado en serio la voz de Dios. Y lo que él describió de ese grupo fue algo que no puedo suavizar porque es una de las claves más importantes de todo esto. Había una paz, pastor, pero no una paz pasiva. Era una paz firme, como si supieran que estaban donde debían estar. Esa paz no era ausencia de problemas, no era que todo estaba fácil, no era que no había presión, pero había una certeza interna que sostenía todo lo demás. Y eso es algo que solo viene cuando uno está alineado con la voluntad de Dios. Porque cuando tú estás donde Dios te quiere, incluso en medio de situaciones difíciles, hay una cobertura que no se puede explicar con lógica humana. Hay una estabilidad interna que no depende de lo que está pasando afuera. Andrés me dijo que en ese grupo había familias que, aunque veían lo que estaba ocurriendo en otras regiones, no estaban dominadas por el miedo. Había sobriedad, había atención, pero no había desesperación. Y eso es clave. Porque Dios no está llamando a su pueblo a vivir en pánico, está llamando a su pueblo a vivir en alineación. Y cuando estás alineado, puedes atravesar tiempos complejos sin perder la paz. Pero luego su voz cambió, su expresión cambió, y ahí fue donde comenzó a describir el segundo grupo. Pastor, también vi a los que no hicieron caso. Y no era que no amaban a Dios, era que no creyeron que era urgente. Esa frase es devastadora porque rompe con la idea de que solo los rebeldes quedan expuestos. No, también los indiferentes, también los que postergaron, también los que pensaron que podían esperar un poco más. Y lo que vio en ese grupo no fue un castigo inmediato del cielo. Fue algo más progresivo pero igual de fuerte. Confusión, desorientación, sensación de haber reaccionado tarde. Me dijo, era como si cuando las cosas empezaban a cambiar, ellos recién comenzaban a darse cuenta, pero ya no tenían el mismo margen. Eso es lo que debemos entender. No todo se trata de si Dios puede ayudarte en medio de una situación. Él puede hacerlo siempre. El punto es que hay procesos que podrían evitarse completamente si se obedece a tiempo, porque una cosa es atravesar una prueba estando en obediencia y otra es tener que enfrentar consecuencias que pudieron evitarse. Y aunque Dios sigue siendo fiel en ambos casos, la experiencia no es la misma, la carga no es la misma, el proceso no es el mismo. Andrés me dijo algo que todavía pesa en mi espíritu. Pastor, vi gente diciendo, debía haberlo tomado en serio. Esa frase no es teórica, es real. Es el resultado de haber escuchado, haber sentido, haber recibido señales, pero haberlas ignorado o minimizado. Y ese es el punto donde este mensaje se vuelve urgente. Porque no estamos hablando de algo que pasará sin previo aviso. Estamos hablando de algo que ya está siendo advertido. Y aquí es donde quiero hablarte directamente, sin rodeos. No puedes darte el lujo de ignorar lo que Dios ha estado inquietando dentro de ti. No puedes seguir viviendo como si todo fuera a continuar igual. No puedes seguir aplazando decisiones que sabes que debes tomar porque hay momentos donde la omisión pesa tanto como la acción equivocada. Y sí, entiendo que hay preguntas, entiendo que hay incertidumbre, entiendo que hay aspectos que no están completamente claros. Pero la obediencia no siempre espera tener todo resuelto. La obediencia responde a lo que ya ha sido revelado. Y si tú estás esperando claridad total para moverte, puede que estés esperando más de lo que Dios está dispuesto a dar en esta etapa. Porque la fe no se activa cuando tienes todo bajo control, se activa cuando decides confiar en medio de lo que no controlas. Y eso es exactamente lo que marcó la diferencia entre los dos grupos que Andrés vio. No fue quien sabía más, fue quien respondió. No fue quien tenía más recursos, fue quien obedeció. No fue quien tenía más tiempo, fue quien entendió que el tiempo era limitado. También me dijo algo que añade una capa más a esto, pastor. Los que obedecieron después entendían por qué. Eso es importante porque muchas veces queremos entender antes de obedecer, pero en el reino de Dios muchas veces el entendimiento viene después. Primero viene la dirección, luego la confirmación completa. Primero viene el paso de fe, luego la claridad total.
Pero los que se quedaron esperando entender todo antes de moverse se quedaron y cuando finalmente entendieron, ya estaban dentro del proceso que pudieron haber evitado. Y aquí es donde este mensaje deja de ser algo externo y se vuelve profundamente personal, porque ya no se trata de Andrés, no se trata de Texas, no se trata de los estados, se trata de ti, de cómo estás respondiendo, de qué estás haciendo con lo que Dios ha estado hablando a tu corazón. Porque quizás tú no has tenido una experiencia como la de Él, pero eso no significa que Dios no te ha hablado. Él habla de muchas maneras, a través de su palabra, a través de inquietudes internas, a través de circunstancias, a través de mensajes como este. Y cuando múltiples señales convergen, no es casualidad. Y la pregunta es simple pero profunda. ¿A cuál grupo te estás acercando con tus decisiones actuales? ¿Al grupo que está respondiendo aunque le cueste, aunque no entienda todo, pero que está dando pasos? ¿O al grupo que está postergando, analizando, esperando, justificando? Porque esa diferencia pronto será visible, no como una etiqueta, sino como una realidad. Y lo más fuerte de todo esto es que aún estamos a tiempo. Este mensaje no viene después, viene antes. No viene para explicar lo que pasó, viene para evitar lo que podría pasar. Pero eso solo será realidad para los que decidan responder, porque Dios ya habló, la advertencia ya fue dada, la dirección ya comenzó a manifestarse. Ahora la respuesta está en tus manos. Hay un momento en toda revelación donde Dios deja de hablar en códigos y comienza a mostrar con claridad aquello que ha estado insinuando desde el inicio. Y este es ese momento dentro de este mensaje, porque lo que hasta ahora ha sido advertencia, dirección y llamado a discernir, ahora se convierte en una revelación más específica, más directa, más difícil de ignorar, no para generar temor, sino para quitar toda excusa. Porque cuando Dios especifica, lo hace porque el tiempo de generalidades ya pasó. Andrés me dijo que en ese punto de la experiencia, sintió como si la visión se enfocara con mayor nitidez. Pastor, ya no era solo una sensación, era como si pudiera identificar lugares, no con nombres escritos, pero sí con una certeza clara. Y mientras hablaba había una pausa entre sus palabras, como si entendiera el peso de lo que estaba a punto de decir. Porque una cosa es hablar de advertencias generales, y otra muy distinta es mencionar territorios específicos donde algo está por ocurrir. Me dijo, son seis estados, donde lo que viene no será como en otros lugares. Será más concentrado, más repentino, como si se alinearan al mismo tiempo. Y cuando escuché eso, el Espíritu Santo trajo a mi mente lo que ya había comenzado a insinuar en oración. Esto no es casualidad, es convergencia, no es un solo evento, es una combinación de factores que cuando coinciden generan una sacudida mayor. Y aquí es donde necesito que escuches con madurez espiritual. Esto no es para etiquetar lugares como malos o condenados. No se trata de eso. Se trata de entender que hay regiones donde se han acumulado condiciones que abren la puerta a procesos más intensos. Y cuando eso ocurre, Dios en su misericordia advierte a los suyos, no para que condenen esos lugares, sino para que sepan cómo posicionarse correctamente. Andrés no me dio un listado como quien lee una noticia. Fue más bien una impresión confirmada en su espíritu. Y mientras lo decía, había una carga no de juicio humano, sino de urgencia divina. Pastor, Texas, California, Florida, Nueva York, Illinois y Arizona. Cuando pronunció esos nombres, no lo hizo con ligereza. Había un peso en cada palabra. Y lo primero que sentí no fue rechazo, fue responsabilidad. Porque son estados grandes, influyentes, llenos de millones de personas, de iglesias, de familias, pero también son lugares donde muchas dinámicas espirituales, sociales y estructurales han estado en movimiento por años. Y aquí es donde debemos ser muy claros. Esto no significa que todos los que están en esos estados deben salir automáticamente. No es un llamado masivo sin discernimiento. Es una alerta dirigida. Es una confirmación para aquellos a quienes Dios ya les ha estado hablando en lo secreto. Es como cuando una palabra externa confirma lo que ya estaba ocurriendo internamente. Porque Andrés fue enfático en esto. Pastor, no todos deben irse, pero los que deben lo saben. Esa frase es clave para no caer en extremos. Dios no está creando pánico colectivo, está llamando a una obediencia personal y cada persona debe buscar confirmación en oración, no reaccionar por impulso. Pero también fue claro en algo que no podemos suavizar. El que ignore se quedará expuesto.
Y aquí es donde el mensaje toma su peso completo. Porque no se trata solo de saber cuáles son los lugares, se trata de qué haces con esa información, porque conocer y no actuar no protege, escuchar y no obedecer no cubre. Me dijo que lo que vio en esos estados no era uniforme, no era idéntico en todos, pero sí había un patrón común, eventos simultáneos, cosas que normalmente no ocurren al mismo tiempo, ocurriendo juntas, presión en diferentes áreas convergiendo, y eso es lo que hace que una situación escale rápidamente. No es solo un problema, son varios ocurriendo en paralelo. Y aquí es donde el Espíritu Santo me hizo entender algo importante. Cuando varias capas de presión coinciden en un mismo lugar, el impacto no es lineal, es exponencial. Y eso es lo que Dios está advirtiendo. No un evento aislado, sino una convergencia que puede tomar a muchos por sorpresa si no están atentos. También me dijo, pastor, había una fecha como un límite, no como un calendario humano, pero sí como un punto donde algo se activa. Y cuando lo dijo, supe exactamente a qué se refería, porque desde el inicio la fecha del 2 de abril ha estado presente en este mensaje, no como una superstición, no como un número mágico, sino como un marcador, un punto en la línea del tiempo donde algo cambia. Y aquí es donde debemos tener equilibrio. No se trata de que el 2 de abril todo colapsa automáticamente, no es así. Se trata de que es un punto de transición, un antes y un después, un momento donde lo que estaba contenido comienza a manifestarse con mayor claridad, y los que no discernieron antes lo verán cuando ya esté ocurriendo. Por eso, este mensaje no es para ser guardado como información, es para ser procesado como dirección, porque si tú estás en uno de esos estados, no entres en miedo, entra en oración, no reacciones con ansiedad, responde con discernimiento. Pregunta, escucha, confirma. Y si Dios te está llamando a moverte, no lo postergues. Y si no te está llamando a salir, entonces te está llamando a prepararte, a cubrirte, a posicionarte espiritualmente. Porque quedarse también puede ser obediencia, si es lo que Dios indicó. Pero quedarse sin haber preguntado es negligencia. Y aquí es donde quiero ser muy claro contigo. No tomes decisiones basadas solo en este mensaje. Tómalas basadas en la confirmación del Espíritu Santo en tu vida. Pero tampoco ignores este mensaje si confirma lo que ya has estado sintiendo. Porque muchas veces Dios habla en lo secreto y luego confirma en lo público. Andrés terminó esa parte de la visión con una frase que no puedo quitar de mi espíritu. Pastor, no era para asustar. Era para dar tiempo, y eso resume todo. Esto no es un anuncio de destrucción, es una oportunidad de alineación, es una ventana de gracia, es Dios diciendo, te estoy avisando antes. Pero esa ventana no es indefinida, tiene un margen, y ese margen se está acercando a su límite. Por eso este no es un mensaje para debatir, es un mensaje para discernir. No es para criticar, es para orar, no es para señalar, es para decidir, porque hay algo que viene y Dios ya comenzó a hablar. La pregunta no es si esto es real o no. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú ahora que lo has escuchado? Hemos llegado al punto donde ya no hay espacio para seguir escuchando este mensaje como si fuera uno más. Lo que comenzó como un testimonio, lo que se fue desarrollando como una advertencia, ahora se convierte en una decisión. Y esa decisión no es colectiva, no es algo que otro puede tomar por ti. No es algo que puedes delegar a un líder, a un pastor o a alguien más espiritual que tú. Esta es una decisión personal directa entre tu corazón y Dios. Porque si algo ha quedado claro a lo largo de todo este mensaje, es que el cielo no está guardando silencio. El cielo está hablando con claridad, pero la respuesta sigue dependiendo de nosotros. Quiero que por un momento detengas todo lo que estás haciendo internamente. No sigas escuchando esto de manera automática. Haz una pausa en tu espíritu y hazte esta pregunta con total honestidad. Dios ya me ha estado hablando y yo no he respondido. No trates de responder rápido. No lo justifiques. No lo suavices. Permite que esa pregunta haga eco dentro de ti. Porque hay personas que mientras escuchaban todo esto, algo dentro de ellas se movía no por emoción, sino por reconocimiento. Porque cuando Dios confirma algo, el Espíritu lo sabe. No necesita que todo tenga sentido lógico para reconocer que hay verdad en lo que está oyendo. Este no es un tiempo para seguir viviendo distraídos. No es un tiempo para seguir postergando decisiones que sabes que debes tomar. No es un tiempo para seguir esperando a que todo sea más claro, más cómodo o más fácil. Este es un tiempo de definición. Y la definición no siempre es visible para otros, pero sí es determinante en lo espiritual.
Porque mientras muchos siguen su vida como si nada estuviera cambiando, hay otros que están ajustando, alineando, obedeciendo en silencio, en lo íntimo, sin anunciarlo, pero respondiendo con seriedad a lo que Dios les está mostrando. Y aquí es donde quiero hablarte como pastor, no desde la presión, sino desde la responsabilidad. No tomes este mensaje como una amenaza, tómalo como una misericordia, porque Dios no está obligado a avisar, pero lo hace porque ama, porque quiere preservar, porque no quiere que sus hijos sean sorprendidos. Pero el amor de Dios no cancela la necesidad de obediencia. El amor de Dios no sustituye la responsabilidad de responder. El amor de Dios abre la puerta, pero tú decides si entras o no. Si tú eres de los que has sentido inquietud en este tiempo, si has tenido esa sensación persistente de que algo debe cambiar, si has percibido que ya no hay la misma gracia en el lugar donde estás, no lo ignores, no lo entierres, no lo expliques demasiado rápido, preséntalo delante de Dios. Pregunta con sinceridad y si Él confirma, entonces actúa no con miedo, sino con fe, no con ansiedad, sino con obediencia. Y si tú no has sentido nada hasta ahora, este mensaje también es para ti, porque no todos reciben la misma instrucción, pero todos deben examinar su posición. Pregúntate, ¿estoy viviendo atento a la voz de Dios o estoy en piloto automático? ¿Estoy dispuesto a obedecer, aunque implique incomodidad? ¿O solo sigo a Dios mientras todo esté dentro de lo que me conviene? Porque lo que viene no se enfrentará correctamente con conocimiento superficial, sino con una relación viva con Dios. No será un tiempo donde sobrevivirá el que más sabe, sino el que está más alineado. Y esa alineación no se construye en un día, se cultiva en lo secreto, en la oración, en la sensibilidad, en la disposición a obedecer, incluso cuando nadie más lo entiende. Hoy no te estoy pidiendo que tomes una decisión emocional, te estoy llamando a una decisión espiritual, a una respuesta consciente, a un acto de obediencia que comienza en el corazón, pero que se traduce en acciones reales. Porque la fe sin acción no protege, la fe sin obediencia no posiciona. Por eso quiero guiarte en este momento a hacer algo sencillo, pero poderoso, no como una dinámica, sino como un acto espiritual real. Si este mensaje ha tocado algo dentro de ti, si sientes que Dios te está llamando a despertar, a alinearte, a no seguir postergando, entonces escribe esta frase como una declaración delante de Dios. Obedezco sin retraso. No lo escribas por compromiso. Escríbelo si lo estás decidiendo. Escríbelo si estás dispuesto a dejar de aplazar lo que sabes que debes hacer. Escríbelo. Si estás listo para moverte cuando Dios diga muévete. Para quedarte cuando Dios diga quédate. Pero en ambos casos obedecer. Y quiero cerrar orando por ti. No desde un lugar religioso, sino desde una carga real que siento por cada persona que está recibiendo esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús presento delante de ti a cada corazón que ha escuchado este mensaje. Tú conoces su ubicación, su situación, sus dudas, sus luchas internas. Señor, no permitas que esta palabra sea ignorada ni olvidada. Despierta el discernimiento en tu pueblo. Quita toda confusión, toda distracción, toda voz que no viene de ti. Afina sus oídos espirituales para que puedan reconocer tu dirección con claridad. Señor, a los que estás llamando a moverse, dales valentía. Rompe todo temor, toda atadura emocional, toda resistencia interna. Abre caminos donde no los hay. Provee lo necesario. Confirma tu voz de manera innegable. A los que estás llamando a permanecer, cúbrelos, fortalécelos. Establécelos como luz en medio de la oscuridad. Que no sean movidos por presión, sino sostenidos por tu presencia. Pero sobre todo, Señor, levanta un pueblo que no solo escuche, sino que obedezca. Un pueblo sensible, atento, dispuesto. Un pueblo que no llegue tarde a lo que tú ya anunciaron. Te entregamos nuestras decisiones. Te entregamos nuestros planes. Te entregamos nuestro futuro y declaramos que queremos estar donde tú quieres que estemos, en el tiempo correcto, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora la palabra ya fue sembrada, la advertencia ya fue dada, la dirección ya comenzó a manifestarse. Lo que sigue depende de tu respuesta.